ojos. Y vamos a empezar con nuestra clase de este día. Perfecto. Estamos en el Evangelio San Juan, capítulo 18, versículo 1. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente. Quedaron donde había un huerto, al cual entró él con sus discípulos. También Judas el traidor sabía de aquel lugar, porque en muchas ocasiones Jesús se había reunido en ese lugar con sus discípulos. Y Judas fue allí guiando una compañía de soldados y guardias de parte de los principales sacerdotes y de los fariseos, que portaban lámparas y antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas estas cosas que le habrían de sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y se encontraba también junto con ellos Judas el traidor. Al decirles Jesús: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Luego Jesús les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les contestó: les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que tuviera el cumplimiento de la palabra que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Cefas, que traía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. El siervo tenía por nombre Malco. Entonces Jesús dijo a Cefas: guarda la espada en su vaina. La copa de mi padre me ha dado, no la he de beber. La copa que mi padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, no la he de beber. Fíjense, aquí estamos hablando de, pues, las situaciones que muchas veces se tienen que presentar en la vida de las personas y que son inevitables muchas veces, y que a veces necesitamos recorrer, pues, esos caminos. O sea, realmente el camino es recorrer el camino. Cuando hablamos de cuál es mi camino, a veces la gente anda en la búsqueda y dice: bueno, ¿y cuál es mi camino? Y piensa que su camino es como usar alguna, tal vez alguna camiseta de algún equipo y decir: este es mi camino, la filosofía de esta camiseta. Pero en realidad, nuestro camino no tiene que ver con una filosofía o con una ideología de un grupo, sino nuestro camino Dios lo traza, independientemente del equipo al que jueguen y al que ustedes pertenezcan. La Kabbalah no quiere formar no es formar una secta, ¿no? Estudiar Kabbalah no es para formar un grupo de personas con una ideología y que se opongan a todo lo que no va con esa ideología. No es por ahí. Eso no es la verdadera Kabbalah. La auténtica sabiduría de la Kabbalah es una enseñanza que en realidad te permite que tú permanezcas con la camiseta que tú elijas. O sea, yo le voy a un equipo de fútbol, yo le voy al Real Madrid, tú le vas al Barcelona, el otro le va al Valencia, y así cada uno le va a un equipo distinto, pero todos, aunque somos de equipos diferentes, nos reunimos para estudiar Kabbalah y aprendemos a cómo conectar con la luz y cómo revelar la luz de nuestra alma. Entonces, cuando hablamos de trazar el camino que Dios tiene trazado para mí, estoy hablando de toda la circunstancia de vida que la luz me pone. No hay una sola cosa en mi vida que no sea perfecta como está, y qué bueno que la luz lo ponga de esa manera, porque así es perfecto. Entonces, esto va en referencia a que a veces nosotros pensamos que estamos equivocados o que nos hemos equivocado, que elegimos mal o que elegiste a la pareja incorrecta y te quieres divorciar, o que
elegiste el trabajo incorrecto y que ahora ya quieres otra cosa y cosas así, que en realidad ese tipo de razonamientos no sería realmente verdad, no sería un razonamiento auténtico, porque no podría ser un razonamiento verdadero porque yo lo estoy viendo de esa forma debido a que pues no estoy en la conciencia realmente de unirme y atarme totalmente a la voluntad de Dios. Entonces debo estar atado como como la alianza de la boca, como así como Dios se ata a mi lengua para hablar sabiduría, y así como yo lo ato a mi miembro para ser fiel a mi mujer, por ejemplo, que eso sería como la alianza que guarda el hombre con Dios, la alianza de la lengua, la alianza del miembro. Cuando yo entiendo que justamente se trata de una alianza, entonces también la alianza del miembro también representaría el que yo me ate a lo que la luz me pone y que no evada ni una sola cosa de las que me pone. O sea, no quiere decir que si me pone toda la comida aquí enfrente, me voy a comer toda la comida, ¿no? Porque me puede poner a lo mejor carne de puerco frente a mí y eso me hace daño y el doctor me dijo que no lo comiera y pues no significa que coma carne de puerco. Sin embargo, si lo puso en mi película la carne de puerco es porque yo tengo que aprender a decir no gracias a esa carne. Por eso me la puso, para que yo dijera no gracias. La única razón de por qué ese puerco murió y por qué lo mataron y por qué lo metieron a un caso y por qué le hicieron carnitas y por qué ganó dinero el señor que lo vendió y todo. La única razón de todo eso es para que cuando apareciera en mi mesa yo dijera, no, gracias, eso no va conmigo. Imagínate, el propósito de un puerco, el propósito de un marrano es llegar a tu mesa solo para que puedas decir no, gracias. Y para eso dio la vida y cumplió su misión y su propósito. ¿Sí? Cumplió su propósito, o sea, tiene un propósito el puerco, que era llegar a tu mesa. Ahora, si llegó a tu mesa, pues no significa me lo tengo que comer. Les digo, o sea, tenemos que discernir realmente, pues sé, el puerco me hace daño, ¿no? Entonces no es algo que me caiga bien. Ya el doctor me dijo que no comiera eso, entonces apareció en mi mesa para que yo diga, no quiero, gracias. Y toda la razón de existir de ese cerdo fue aparecer en mi mesa y que yo al decir no gracias, pues yo prefiriera la luz por encima de mi antojo. Entonces, la luz por encima de mi antojo sería como darle gloria a Dios. Por eso dicen, el propósito de todas las criaturas es darle gloria a Dios. Cada una de diferente forma. Ese puerco, su misión y su propósito y todo lo que hizo fue morir y entregarse para que pudiera aparecer en mi mesa, para que yo pueda decir, no quiero gracias, prefiero la luz y no lo como. ¿Sí? Sin embargo, no puedo evadir el hecho de que apareció en mi mesa. Por algo apareció, o sea, no puedo decir, no hay un puerco ahí, no hay carnitas ahí en mi mesa, no, están ahí, pero no para que me las coma necesariamente, sino para que yo pueda decir, no, gracias, no quiero eso. A mí puedo comer otra cosa. Y así el destino y propósito de cada persona, cada situación, tiene una función. Y debemos respetar el propósito de todas las cosas, situaciones, personas que nos pone Dios en la vida. Aquí, por ejemplo, está Jesús. Fíjense, aquí está Jesús, por ejemplo, con sus discípulos. Está Judas, ya va a entregarlo, a venderlo, está cumpliendo su propósito. Ese fue su propósito de él.
a pesar de estar equivocado y si lo analizas, lo que sea que analices en su psicología y todo el rollo de Judas, al final cumplió con su propósito, que era entregar a Jesús para que Jesús pudiera resucitar y ahí empezara todo. Pero Judas cumplió su misión. Esa fue su misión. Oye, ¿cómo va a ser su misión hacer algo malo? Pues ese fue el propósito con el cual Dios lo puso ahí. Judas pudo haber dicho, no, gracias, yo no quiero ser el traidor, y hubiera Dios tomado a otra persona para que se cumplieran las escrituras. Sin embargo, Judas no supo decir, no, gracias, no quiero traicionar a Jesús, mejor me voy a dedicar a transformar mi existencia o a cambiar mi vida o cambiar mi actitud o me voy a hacer rico o lo que sea, ¿no? Pudo haber elegido otra cosa más que entregar a Jesús, ¿no? Pero al final él eligió eso y sin embargo pudo haber resistido eso, ¿no? Pudo haber dicho, no, gracias, no quiero esta situación en mi vida. Pudo haber dicho, yo no voy a entregar a nadie, ¿no? Busca ayuda de otra persona, yo no quiero. O es más, ni siquiera acercarme a los fariseos que eran los enemigos de Jesús. Desde ahí pudo haber cortado todo. Sin embargo, al final, el propósito de Jesús era resucitar e iba a necesitar alguien que hiciera esa labor para que pudiera resucitar. Entonces, por eso no nos podemos brincar las situaciones. No nos podemos brincar las cosas que pasan en nuestra vida. Pasan porque tienen un propósito. A lo mejor este mes te fue muy bien económicamente. Bueno, esa abundancia tenía un propósito en tu vida. Dios detrás de eso te está enseñando algo y hay algo que tienes que desarrollar y aprender y trabajar con ese dinero que te dio, ¿no? Habrá que preguntarte y así preguntártelo a ti mismo y preguntárselo a la luz, ¿para qué me estás dando esto? ¿Cuál es el propósito de este dinero? O de esta abundancia. Ah, pues ya me llega a la mente hasta tal cosa, invierte en tal cosa o te lo di por tal situación. Ok, perfecto. Pero hay que entender que tiene un propósito, o sea, no llega porque sí, no está aquí, las cosas no están en mi vida porque simplemente ahí aparecieron, sino hay una razón que va más allá de mi entendimiento por el cual las cosas están donde deben estar. Entonces aquí Judas está donde debe estar, va a entregar a Jesús, está bien, es su propósito. Pudo haber decidido no hacerlo y decir, no, mejor prefiero la luz que mi venganza o que mi odio o que mi envidia, ¿no? Seguramente los traidores los mueve la envidia. Entonces pudo haber dicho, no, pues sí siento envidia, pero no voy a traicionar a Jesús solo porque siento envidia. Y hubiera evitado eso, sin embargo, la luz hubiera cumplido el propósito de otra forma. De otra manera hubieran pasado las situaciones. Después llegaron los guardias. También tenían un propósito los guardias y tienen un propósito también todos los soldados y que acompañaron ese día a Judas para ir a prender a Jesús. Pero Jesús, que sabía estas cosas que le habrían de sobrevenir, salió y dijo, ¿a quién buscan? Ellos contestaron, a Jesús el Nazareno, y les dijo, yo soy. Y se encontraba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Fíjense, el propósito de la palabra yo soy es someter toda la negatividad y todo el peligro y todo el daño, cualquier negativo. Cuando una persona pronuncia un nombre de Dios, enciende la luz en su vida. Entonces aquí Jesús está pronunciando este nombre que es yo soy y eso hizo que retrocedieran y cayeran al suelo. Y luego preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Les contestaron, Jesús el Nazareno les dijo, les dije que yo soy, si me buscan a mí, dejen ir a estos.
para que tuvieran cumplimiento la palabra dicha, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, también el propósito de los apóstoles no era morir con Jesús. Eso lo tenía que vivir él solo. Por eso los demás en ese momento se fueron y se pudieron ir, porque no era su momento. Entonces, y hay que entender eso, ¿no? O sea, no era su momento de morir o su momento de crucificarlos o su momento de vivir la misma pasión y muerte de Jesús. No era el momento en ninguno de los apóstoles. Por esa razón, él pidió que los dejaran ir, porque ese no era su momento. No era su propósito morir ahí, ¿sí? Ni tampoco resucitar con Jesús en ese momento. No era su propósito. Por eso él mismo pidió que los dejaran ir. Entonces habría que ver si nosotros hemos comprendido que hay muchas cosas en nuestra vida que no son nuestro propósito. Y eso puede ir desde, a veces nos metemos en problemas o queremos resolver cosas que ni nos corresponden. Y no es nuestro propósito. Y a fuerza queremos hacer algo, queremos hacer un negocio, queremos hacer algo y nos mueve como la ambición o nos mueve la envidia, nos mueven los egos. Pero eso que estamos haciendo no está cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Entonces no estamos haciendo lo que teníamos que venir a hacer. Y al no estar haciendo lo que yo tenía que venir a hacer, pues estoy fluyendo con una energía que está en una frecuencia que está como en disonancia con la luz del Creador. Entonces, para conectar, ¿por qué Jesús se muestra como yo soy? ¿Y por qué se revela aquí como yo soy? Yo soy es el nombre divino que está en la esfera de Keter, del árbol de la vida. Es la esfera que está, la primera en la parte superior, significa está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos a Jesús, debemos aprender que para encontrarlo necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios y necesitamos asumir y tomar responsabilidad con la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que asumir la responsabilidad con la voluntad de Dios. Y muchas de las cosas que nos pasan en el día a día, pues tienen que ver con esto, ¿no? O sea, la voluntad de Dios decide y designa las cosas. Nuestro trabajo es asumir la responsabilidad y enfrentar las situaciones. Si la voluntad de Dios decidió una cosa en mi vida, entonces yo asumo la responsabilidad y confronto la situación. Y esa es la única manera en la que podamos vibrar en perfecta unión con Jesucristo, aceptando esa conciencia yo soy. Entonces, dice Simón, que traía una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, fíjense, aquí la razón de ser y existir de Malco, que es el soldado al que le cortaron la oreja derecha, y su propósito es que le cortaran la oreja, porque después va a recibir un milagro. Jesús le va a volver a componer su oreja. Dice, entonces Jesús dijo a Cefas, guarda la espada en su vaina. ¿Por qué le dijo eso? Porque el propósito de Simón Pedro no es pelear con una espada. El propósito de Simón Pedro es difundir la enseñanza de Jesús. Y más adelante lo va a empezar a hacer. Entonces, ¿por qué en ese momento la luz le pide que guarde la espada? Porque no es un momento ni de usar una espada, ni de morir a una espada, ni de matar, sino más bien es el momento de no presentarse con esa espada, de guardarla. No va conmigo, no va con mi propósito. ¿Cuántos de ustedes a veces Dios les dice, esto no es para ti, y tú te aferras y te dice, deja de hacer tal cosa y alíñate con tal cosa que es la que te está llegando en el momento? Y a veces
como que nos aferramos demasiado. No entendemos que es Jesús diciéndonos, guarda tu espada, guarda la espada en su vaina. Y así nosotros con muchas situaciones. La copa que mi padre me ha dado no la he de beber. Y aquí es lo que les digo, o sea, la copa representa el cáliz, el santo grial, la sangre real. Y es un símbolo, ¿no? Que incluso ha habido muchos que se han dedicado a buscar el santo grial por todas partes, ¿no? Por ahí dicen que el santo grial es una copa que en su interior contiene la sangre de Jesús que derramó en la cruz y que la Virgen María recogió mientras estaba en la cruz, pues estuvo recogiendo la sangre en esa copa y esa copa es el santo grial. También se dice que la sangre real es el linaje de Jesús y se dicen muchas cosas. No necesariamente tiene que ser un linaje físico que haya tenido hijos, sino puede ser un linaje espiritual, o sea, los discípulos. La pregunta es, ¿y quién es discípulo del Cristo Jesús? Pues todo aquel que acepta su propósito, que lo entiende, lo acepta y lo fluye y lo lleva a cabo. Esa persona que cumple con su propósito y permite que los demás cumplan con el suyo, es una persona de Cristo Jesús. Significa ser un discípulo de Jesús. Estoy atado a la luz del yo soy y así como Jesús hizo lo que vio de su Padre, así también entonces yo hago lo que veo de Jesús. Así debemos estar atados uno a otro. Y les decía hace rato, eso se le llama la alianza. En la Kabbalah se enseña de la alianza de la lengua, que la sabiduría se ata a la boca del cabalista, ¿no? Y se habla de la alianza del miembro, que es a qué nos conectamos. Entonces, cuando hablamos de aquí, estamos hablando de la alianza hacia el creador del universo, es hacer lo que hemos visto de Jesús y mantenernos unidos a nuestro propósito. Mi razón de ser es esta y dejar que tú cumplas tu razón de ser, ¿eh? Mi razón de ser, mi propósito, y hablo de mí, Cristian, es enseñar, revelar la luz de lo que me ha pasado, los milagros que Dios me ha hecho, enseñarte cómo me los ha hecho, de dónde han venido y mostrarte todo lo que me he enfrentado para tener una vida espiritual. Y tu misión tal vez es tomar esa enseñanza y tu propósito es ponerlo en práctica, por eso estás en las clases. Y a lo mejor tu propósito es tener mucho éxito en tu empresa o en tu negocio y entonces será tu propósito que Dios te haya dejado tener éxito en esa empresa o en ese negocio para que cuando otros te pregunten qué fue lo que hiciste y tú le digas, pues solamente metí o usé mi vida o resolví mi vida o confronté mi vida con sabiduría y la sabiduría la aprendí aquí. Entonces, cumples con tu propósito, cumplo con mi propósito y al cumplir con nuestro propósito, Jesús entre nosotros está. A eso se refiere con Jesús está entre nosotros. Dice, Jesucristo comparece ante el concilio. Dice, luego los soldados, los capitanes y los guardias de los judíos prendieron a Jesús atándolo. Lo condujeron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás fue el que aconsejó a los judíos que era conveniente que un hombre muriera con el pueblo. Dice, Simón Cefas y el otro de los discípulos iban siguiendo a Jesús. Y siendo este otro discípulo conocido del sumo sacerdote, se introdujo al patio con Jesús, pero Simón se quedó afuera, a la puerta. Entonces salió el otro discípulo conocido del sumo sacerdote, habló con el que cuidaba la puerta e hizo entrar a Simón.
Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Simón: ¿Eres tú también los discípulos de este hombre? Él contestó: No lo soy. Y los siervos y los guardias se encontraban de pie calentándose junto a la fogata que habían hecho porque hacía frío, y Simón también se encontraba junto con ellos de pie calentándose. Entonces, fíjense, el propósito de Pedro era en ese momento negar a Jesús. ¿Por qué razón su propósito era negar a Jesús? Porque en ese momento lo tenía que negar, porque después ese dolor y sufrimiento de haberlo negado lo iba a conectar en un nivel espiritual, en un estado de conciencia muy elevado. Entonces, hasta los errores que cometemos tienen un propósito y una función en nuestra vida. Y quiero el día de hoy que ese sea el mensaje que nos llevemos. No se trata de ser perfectos o de hacer las cosas todo el tiempo bien o de ser los número uno, incluso entender, o sea, Dios me está dejando caer en este bache, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere que detrás de esto? ¿Cuál es el propósito del bache? Pues es darme cuenta que no traigo buenas llantas. Pues es darme cuenta que necesito cambiarle la suspensión a mi coche. Pues es darme cuenta que necesito ir atento. Pues es darme cuenta que necesito ir en tiempo presente. Pues hay muchas razones por las cuales existe el bache. Y así hay muchas razones por las cuales hay muchas cosas en tu vida y tu vida es como es y tus relaciones de pareja son como son y tu relación con tus hijos son de esa forma. Hay muchas razones por las que todo eso existe. Y tú tienes que, cada uno de nosotros tenemos que abrirnos a entender ese propósito, esa misión, esa bendición. Simón dice, a ver, Jesucristo ante el sumo sacerdote. Habiendo el sumo sacerdote interrogado a Jesús respecto a sus discípulos y a su enseñanza, Jesús le contestó: Yo he hablado al pueblo abiertamente y siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí, preguntándoles a los que han escuchado lo que les he hablado? He aquí que estos saben todo lo que dije. Y les está diciendo, ese es el propósito de que los haya enseñado, que ellos también puedan hablar y decir lo que yo les dije. El propósito de la escritura es que nosotros podamos estudiarla y que podamos hablarla a otros que necesiten escuchar la sabiduría de Dios. Cuando dijo Jesús esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así le contestas al sumo sacerdote? Fíjense, hasta ese guardia que lo abofeteó, su misión del guardia era bofetearlo. Seguramente ahora es un alma arrepentida que está buscando a Jesús inconsolablemente. Entre más rechazo y más hemos tratado como de rechazar y de darle la espalda a Jesús, más fuerte es a veces el arrepentimiento y el proceso de transformación que tenemos destinado a vivir. Entonces, no se trata, les digo, de ser el número uno o de ser el que tiene las estrellitas todo el tiempo o del ser, sino se trata de entender que todo está bien en mi vida y tiene un propósito. Descubre el propósito y cúmplelo. Ayuda a que se cumpla ese propósito. Cuando dijo esto, uno de los sacerdotes que estaba allí le dio una bofetada. Jesús le contestó diciendo: Si ha hablado mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me agredes? Luego Anás envió atado a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Entonces tenemos aquí como esta parte donde empezamos a ver cómo cada individuo que empieza a contactar en este momento con Jesús tiene un propósito distinto y Jesús les permite que cumplan con su propósito. Es lo que tenemos que aprender aquí. Dejó al soldado que le pegara, dejó que lo aprendieran, dejó que lo traicionaran, dejó que y está permitiendo que cumplan su propósito.
Y Él está, eso se llama revelar la luz que hay en nosotros. Tú dejas que cumpla su propósito el jefe de tu trabajo, tus compañeros, dejas que cumpla su propósito el proyecto que no se te da o el proyecto que sí se te dio, dejas que cumpla el propósito y lo observas y lo ves en su totalidad, o simplemente eres de los que critica, juzga, se queja, le echa la culpa a Dios y nunca ve que este momento que pensó que no estaba en armonía con Dios, en realidad sí estaba en armonía con Dios y el momento cumplió con su propósito, que era que tú te acercaras a Él. Maravilloso, ¿no? Dice, estando pues Simón Cefas de pie calentándose, le preguntaron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Pero él lo negó diciendo, no soy. Uno de los siervos del sacerdote era pariente de aquel a quien Simón le había cortado la oreja y le dijo, ¿no te vi con él en el huerto? Simón lo negó de nuevo y al instante cantó un gallo. Y ahí incluso el propósito del gallo es marcar ese momento donde Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces y él lo negó 3 veces. Y tenía que negarlo 3 veces. Era su propósito y su misión. Y tú cumples con tu misión y te entregas a vivir a tope y a disfrutar la vida y también a veces cuando no es de disfrutar, sino es de enfrentar cosas, lo haces, pero también cuando es momento de tomar responsabilidades, lo haces, pero cuando es momento de tomar acción, lo haces. También estás entregado y en ese nivel de responsabilidad, si la respuesta es sí, que bueno, me da mucho gusto, porque entonces sí eres del pueblo de Jesús. Entonces vuelvo a lo mismo con lo que inicié la sesión de hoy. No se trata de que cada uno tenga una camiseta distinta de un equipo diferente y que todos queramos que los demás y el mundo sea del mismo equipo que cada quien, sino se trata como de entender esa enseñanza universal, esas leyes espirituales universales que se pueden llevar a cabo dentro de cualquiera de las camisetas que tú elijas. Entonces tú puedes elegir una forma, puedes elegir una situación, pero en realidad, o sea, lo que estás eligiendo, pues no nos está dando ningún tipo pues no nos da absolutamente nada, ¿no? Eh, por eso deja que la luz te llene, por eso recibe la luz, por eso ábrete a entregarte a tu película, a tu vida, a tu situación, a tu circunstancia. Por eso ábrete a escuchar, ábrete a amar, ábrete a bendecir, ábrete todo lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en las clases. Si abres tu corazón a Dios, deberías de correr a ponerlo en práctica inmediatamente después de que te caiga algún 20. Algún 20 que te caiga es, esto debo ir a practicarlo ahorita. Y eso nos va alineando y nos va alineando y nos va alineando y nos va alineando con Jesús. Independientemente que yo traiga mi playera azul y tú roja, somos de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso dice que el Cristo está dentro de todos los corazones. ¿Y quién es de Cristo? Pues aquel que se alinea con la voluntad de Dios y se entrega a vivir la vida, independientemente de qué equipo le vayas y cuáles sean a quién profeses tu fe y tus creencias y independientemente de muchos detalles, porque eso se podría ser detalles, creo que lo más importante es que estés alineado y entregado a tu camino, porque lo que te ha pasado es tu camino. Porque si te tropezaste conmigo es que esto es parte de tu camino. Pero lo debes entender de esa manera para que lo valores y lo aprecies y te esfuerces por mantenerte.
Y lo mismo con tu familia, o sea, es tu camino, ¿no? La mujer que elegiste y que vive contigo, ese es tu camino. O el hombre que elegiste, ese es tu camino. Los hijos que aparecieron y que Dios te dio son tu camino. Y así cada cosa, persona, situación tiene un propósito y es revelarte la luz de tu camino. Entonces, cuando hablamos de voy a revelar la luz de mi alma, significa voy a atravesar y a caminar mi camino. Entonces, no sé, no me voltees a ver a mí y empieces a hablar y a decir que yo, que no sé qué, no, o sea, ese es mi camino. Tú tienes que voltear y ver y preocuparte por el tuyo, no por el mío, ¿sí? No por el mío. ¿Qué significa y por qué te digo no por el mío? Porque lo más importante para Dios eres tú. Y por eso el universo ha hecho esa película que tú la ves como tu vida, y ahí es donde se desenvuelve tu camino. Todo eso viene de la luz para ti. Entonces, lo que tú tienes que hacer es recorrer tu proceso, tu camino. Ni siquiera vas a tener tiempo de voltear a verme, pero si me volteas a ver a mí es porque no estás recorriendo tu camino, estás enfocado en el mío. Entonces, ahí no estás viviendo, no estás alineado con Cristo, no estás entregado a la vida. La única manera de estar entregado es, o preocúpate y ocúpate de tu camino, ¿no? De tu circunstancia de vida. Vívela y entrégate a eso. Y ahí es donde se vas a encontrar todas las bendiciones que vienes destinadas a tener. Quiero que se queden en esta reflexión. Empieza a partir de aquí, pues, el proceso del alma, pero por ahora quiero que en esta semana nos quedemos con esa enseñanza, con esa idea de vivir entregados a nuestro camino, no al mío. Deja que yo cumpla con mi propósito. Mi propósito es dar la enseñanza. Punto. Aquí tú ven y toma la enseñanza. Ese es mi propósito. Hoy soy como ese holograma que aparece ahí de repente en tu vida y te recuerda esto no es por ahí, la luz está por acá, la lamparita que te alumbra para algún lugar, ¿no? Ese es mi propósito. Tu propósito es otro. Descúbrelo y síguelo. En, descúbrelo. La parte más tardada es descubran su propósito. Y si ya lo tienen claro, pues ejecútenlo. Y así como ustedes lo van a ejecutar y a lo mejor yo me hago para atrás y dejo que ejecutes y cumplas tu propósito, pues así también yo cumplo el mío, dejo que cumplas el tuyo y todos estamos alineados con Jesús desde nuestro corazón. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ocurre una alineación en el corazón, como nos movemos al mismo latido, aunque cada uno en su situación y en su propia película, pero nos estamos moviendo con él. Entonces, pues amigos, los invito a que se muevan con Cristo, a que seamos de Cristo, que nos entreguemos a Cristo y que podamos desde ahí, cada uno entregado en su propósito, aprender su sabiduría y aplicarla en su película. Cada uno resuelvan su vida con sabiduría. Para eso la estamos aprendiendo. Resuelvan todos sus problemas, todas las cosas, los retos, todo lo que aparezca en su vida con sabiduría. Vayan usando la sabiduría. Usen los salmos cuando haya cosas ahí que haya que superar. Usen la certeza, pongan las leyes espirituales en práctica. Recuerden las clases de las fases de la luz y practiquen y practiquen y su vida es una práctica constante. ¿Para qué? Para que le den propósito a todo. Y entonces estarán cumpliendo la razón por la cual Dios les está dando tanta enseñanza. Muy bien, pues voy a cerrar hasta aquí la clase del día de hoy. Nos quedamos con esta reflexión. En un momento más les paso esta clase y la clase de ayer que no les había pasado. Eh, pues voy a cerrar entonces nuestra sesión de este día. Les deseo muchas, muchas, muchas bendiciones y que tengan todo lo mejor.
Nos vemos, amiguitos.